Jay, thanks for bringing me here. Comienza la secuencia de la asamblea con las siluetas de los protagonistas a contraluz. Entramos como por un túnel a este mundo sombrío, subterráneo, una fábrica, las catacumbas de la explotación convertidas en asamblea proletaria. Nadie habla el idioma de los protagonistas, con los que ya nos identificamos desde hace más de media película. No hay subtítulos, las consignas que vemos inscriptas en las banderas están en ruso. Nuestro desconcierto como espectadores es el mismo que tienen los protagonistas. Por fin van a encontrar a alguien que hable inglés, pero el diálogo es de comedia disparatada. En vez de una bajada de línea, el ruso quiere un momento de cháchara. No hay solemnidad. Hay un esfuerzo por generar la impresión de vida real con sus desprolijidades. Piensen que al día de hoy todavía en Estados Unidos se doblan todas las películas y hasta se hacen remakes con actores conocidos en Estados Unidos para facilitar el visionado. En cambio, acá, 1981, el espectador se encuentra absolutamente confundido. Los que tienen el brazalete rojo y gorro con visera son bolcheviques. He says that the workers of England, France, and America will be left alone to fight Germany. Tell him he doesn't know how many workers in England and France and America are against the war. Warren Beatty interpreta a John Reed, Diane Keaton a su compañera Louise Brian, que también escribió un libro sobre esta experiencia. Tell them about your American workers. No, I can't speak here. I don't have any credentials to speak here. Credentials. What credentials? Everyone has credentials here. Todos tenemos credenciales aquí porque todos somos trabajadores. Obligados a migrar, también estamos obligados a aprender idiomas. Habla un obrero yanqui, traduce un obrero ruso. El atril es un cajón de madera, los muebles son modestísimos, todo lo contrario a los fastos de cualquier palacio zarista o parlamento burgués. I only want to say that if you strike, the American workers will not feel betrayed. Американец говорит, что если мы сейчас пойдем на забастовку, то американские рабочие не будут думать, что мы их предали. They're waiting for your example. Они ждут, что мы They're пойдем waiting for your впереди. leadership. If you refuse to support the capitalist war machine, they will follow your example, and if the workers of the world stand together, the war can be stopped. Он говорит, что если мы, все рабочие, объединимся, то этой капиталистической войне будет нужен конец. They support you and will join you in revolution. Он привез нам привет от американцев. Warren Beatty vocifera consignas en ruso, porque ya es uno más. Vemos hombres y mujeres de distintas edades en una fábrica. El director de fotografía es Vittorio Storaro, responsable de la fotografía de Novecento, de Bertolucci, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Del caótico bullicio de las sombras emerge un coro y canta la Internacional en ruso. Diane Keaton lo mira conmocionada, con una mezcla de temor y admiración, perdidamente enamorada, por supuesto. Él la busca con la mirada, con el cuerpo. La asamblea se interpone entre ellos, ilustrando la tensión entre la política y el amor, entre la militancia y la seducción. Esa sonrisa de Diane Keaton es de un placer intenso, orgásmico, porque los caminos de la pulsión erótica son insondables. La Internacional sigue sonando y conecta todas las escenas que vamos a ver en esta secuencia. Las actividades militantes,
información y propaganda, las actividades sexuales. Ella está arriba. Las actividades lúdicas, porque la revolución también tiene algo de infancia. La marcha con banderas rojas detiene al tranvía que se mueve a contracorriente. La luz empuja a las masas y a la vez cada revolucionario lleva una vela que es la luz, la razón. Son familias proletarias, niños, mujeres, hombres. Vemos a Trotsky agitando a las masas, histriónico, al borde del escenario. Vemos a la pareja protagónica leyendo y escribiendo periódicos y panfletos. Llega la escena de la toma del Palacio de Invierno. Warren Beatty, John Reed, se cae y su compañera lo ayuda a levantarse. Sube las escaleras del poder. Alguien intenta robarse un candelabro y un revolucionario lo detiene. La presentación de Lenin es más enfática, más solemne, al contrario del histrionismo de Trotsky. Lenin se apoya en el atril. Warren Beatty le cambia el sombrero desplotado por el gorro bolchevique a un trabajador, un chofer. Y el chofer lanza su sombrero proletario que queda colgado en un candelabro, porque ahora gobiernan los trabajadores. La Navidad, porque la vida cotidiana continúa, se resignifica como cualquier fecha festiva. Y lo que nace ahora no es Jesús, sino el mundo nuevo gobernado por la clase obrera. Y vamos a ir al interludio con el final de la Internacional y otra vez la pareja a contraluz, sus siluetas recortadas al comienzo de la escena, pero con una luz cálida esta vez. La Internacional sonó completa en ruso, ni Ken Loach se atrevió a tanto. Y la película incluye entrevistas documentales con viejos amigos y colegas de John Reed y de Louis Briant. Then comrades, come rally, and the last fight let us face. La primera mitad de la película terminó con la Internacional y la segunda mitad comienza con la Internacional ahora en inglés. Agrupémonos todos en la lucha final, el género humano es la Internacional. 33 millones de dólares, 50 semanas de rodaje, 12 nominaciones a los premios Oscar. Reds es probablemente la mejor película que se ha hecho sobre la Revolución Rusa y se hizo en plena era Reagan. Buenas noches, compañeros. Gracias por sumarse, sobre todo a los compañeros que participan por primera vez. Queríamos empezar con este trozo de la película Reds y los comentarios de Mariano también. Parte por lo que vamos a tratar de desarrollar en la charla y discutir después en el debate, que es la capacidad del capitalismo de jugar con contenidos de todo tipo sin que esto sea un gran problema. Por eso elegimos una película de Hollywood de la época de Reagan y profundamente emparentada con la revolución, pero también para poder disfrutar unos minutos de esto que tanto nos gusta hacer a los que amamos, y esto al final vamos a defenderlo fuertemente, a los que amamos la cultura y el arte, que es discutir, interpretar, cambiar opiniones sobre las sutilezas y las
los énfasis de las obras artísticas, y nos interesaba arrancar con estas sutilezas, vuelvo a decir, los detalles, los contrastes, las metáforas visuales, porque lamentablemente lo que vamos a hacer ahora es desplegar algo que es decepcionante y árido. Por lo tanto, para una charla de gente que adora la cultura, vamos a ir por un lugar distinto a la de la obra de arte. Vamos a todos lo saben porque así fue la invitación, pero lo repito, nosotros vamos a polemizar en esta introducción dentro del campo socialista marxista. No es que todo el mundo tenga que ser socialista y mucho menos tenga que ser marxista, simplemente que con quienes no piensan que este sistema, o mejor dicho al revés, quienes piensan que este sistema podría dar con algunas reformas satisfacción a las necesidades de la clase trabajadora, no podemos discutir porque estamos hablando de idiomas distintos. Quienes participan de algún tipo de socialismo que no implica la reestructuración de una sociedad basada en la ganancia, en una sociedad basada en los intereses de los trabajadores, no podemos discutir porque estamos hablando de mundos distintos, de objetivos distintos. Así que damos por sentado que vamos a referirnos al mundo de los socialistas que queremos cambiar la sociedad y construir una sociedad socialista y luego comunista. Y empezamos con esto. Es complicado pensar que el camino para esto tenga como vehículo el arte, porque como ven, no solo el capitalismo puede transformar todo en mercancía, venderlo y usufructuarlo, sino que los mensajes artísticos son por definición polisémicos y complejos, por lo tanto, no son el vehículo más adecuado para construir una alternativa, sobre todo cuando estamos en condiciones muy poco favorables. Digo, a diferencia de la década del 50, donde ser intelectual y ser socialista era casi el 50% de la humanidad, no digo por el bloque del este, sino digo, era muy importante el pensamiento de izquierda, socialista, progresista. Hoy, esto que nosotros pretendemos hacer es una minoría y hay que saber aceptar la realidad y partir de allí. Después, al final, tengo algunos ejemplos de esto que estoy diciendo, pero me interesa partir de esta suposición. No creemos que el contenido de la obra de arte sea un buen vehículo que tenga buenos efectos, y creemos que depende de algo que la envuelve, que es las condiciones sociales en las que se realiza. Así que vamos a esto. Como dije, como socialista a nosotros nos interesa el cambio social, y lo que vamos a hablar es de las condiciones más favorables para el cambio social. Obviamente que toda obra de arte puede incidir en la conciencia, tener efectos, pero nosotros no estamos pensando en efectos en general, ni conciencia en general, sino en la conciencia socialista y los efectos que conducen a un cambio en la sociedad. Y cuando decimos que vamos a basarnos en la obra de Marx, lo primero que decimos es que nosotros no consideramos que la obra de Marx y sus conceptos estén incompletos. Nos parece que son bastante consistentes, coherentes y productivos. Cuando decimos que no están incompletos, no es que le falta un tomo que hable de la cultura, el capital, no es que faltan textos que expliquen cómo se inserta el funcionamiento de la sociedad, elementos que están por fuera de las determinaciones de la mercancía. No es que cuando Marx dice fetichismo de la mercancía es una particularidad, pero en realidad el fetichismo se puede aplicar a cualquier otro aspecto de la vida humana, o cuando habla de alienación del trabajo se puede aplicar a alienación en general. Nos parece que los conceptos están bien determinados y la obra es bastante completa y sustantiva. Por ejemplo, que Marx no hable de identidades y hable
de necesidades y reproducción social, no nos parece que sea un error, una falta, una ausencia, sino una obra perfectamente coherente consigo misma. Por otro lado, como lo hemos desarrollado en otros grupos, nosotros hacemos énfasis, por ejemplo, desde el punto de vista de la evolución, que las características particulares de los seres humanos no significan una ruptura absoluta con la evolución, sino un salto, y que todo salto tiene que tener elementos de superación y elementos de continuidad. O sea, los seres humanos tienen algunos elementos distintos de las demás especies, pero tienen muchísimos elementos propios de cualquier especie animal que los determinan y los condicionan. Esto puede parecer quizá para algunos una perogrullada, pero recuerden que estamos en un mundo en el que la evolución está en cuestionamiento, que se puede tener el sexo que uno quiera sin que esto esté determinado por la evolución biológica de millones de años. Por lo tanto, nosotros creemos que las cosas cambian, pero que no cambian para cualquier lado y de cualquier manera. De un olmo nacen semillas de olmo y no nacen peras. Y entonces, cuando Marx habla de las mercancías, está hablando del núcleo de entendimiento de la sociedad. Para entender la sociedad capitalista no se refiere a identidades, a conciencia, no se refiere a pensamientos, a estética. Dice para entender cómo funciona nuestra sociedad, la capitalista, hay que pensar en la mercancía. Nosotros estamos de acuerdo con esto y lo vamos a tratar de aplicar al entendimiento de la cultura. Y como dice en la primera página del Capital, esto es así para las mercancías que satisfacen necesidades del estómago y de la fantasía. Está específicamente diciendo que hay una continuidad en todas las mercancías, aun cuando en apariencia podamos interpretarlas como muy disímiles. Estamos totalmente de acuerdo. La reproducción social en el capitalismo se realiza crecientemente por el intercambio de mercancías y no importa qué tipo, qué contenido tenga la mercancía. Por otro lado, señala fuertemente también que el capitalismo es un tipo de organización social cuya característica indispensable es la separación entre los productores y los medios de producción y el producto. Y que esto se va a llevar hasta la exasperación. Esta separación tiene una particularidad, además, que exaspera una tendencia general en la especie humana. Este sería el salto evolutivo, ¿no? Que mantenemos todas las condiciones propias de otras especies, pero somos particularmente capaces de variar. Esto nos distingue. Las hormigas siguen viviendo en hormigueros durante millones de años y no pueden resolver otra manera de guarecerse, de convivir, que en un hormiguero. Los seres humanos, en el lapso de pocos años, modifican absolutamente, por dar un ejemplo, sus viviendas. Y esto lo hacen desde siempre, pero en lapsos de tiempo mucho más lentos, algo que el capitalismo llevó a un extremo empujado por la competencia y por un elemento ajeno a las necesidades propias de la clase trabajadora, o sea, de los productores, que es la necesidad de acumulación. Y esta exasperante necesidad de novedad lleva también a una expropiación creciente de los productores en dos sentidos. Por un lado, va extendiendo el capital por todo el mundo. Cuando Marx escribió, el mundo no era capitalista. En gran parte del mundo no había trabajo asalariado libre, en gran parte del mundo no había condición ciudadana, en gran parte del mundo no había capitalismo, aunque estuvieran incorporados o integrados o comerciaran en el mercado mundial. Es algo
que su obra prevé, pero que todavía no era una realidad. Es el gran cambio del la primera mitad del siglo XX. Y prevé que la competencia va a llevar algunos efectos que van a ser necesarios para entender el funcionamiento de este sistema. Por empezar, que como la cuestión es acumular, y hay ventajas para quien acumula con mejor tecnología, el capitalismo es una carrera que no puede detenerse por la voluntad de ninguna parte, ningún individuo, ningún elemento particular. El que no corre pierde, y a veces el que corre también. Esta es la gran paradoja de la crisis capitalista, no vamos a profundizar, pero, y obviamente es una paradoja que queda por fuera de todas las teorías del monopolio, que consideran que la competencia no rige. Pero para los que creemos que en el mundo rige la competencia, y que por eso hay las guerras comerciales y los aranceles, etcétera, etcétera, esta competencia lleva a esta cuestión absolutamente contradictoria y paradójica. El que no mejora su tecnología y aumenta la productividad es comido, expropiado por otros capitales, y algunos de los que lo hacen también. Pero para que esto ocurra tiene que haber una saturación del mercado. Por lo tanto, el resultado de la carrera permanente por producir a menor precio y conquistar más mercados es la crisis. Pero el resultado luego de la crisis, si se supera, es mercados ampliados, menor costo unitario, mayor productividad, y un elemento central para lo que nosotros queremos exponer hoy, que es lo que Marx llama con un nombre un poco raro, que es subsunción real del trabajo, pero que lo podemos decir de otra manera, es la expropiación del saber del productor por la máquina. Si en un primer momento lo que hace el capitalista es hacer que el trabajador que sabe trabajar, en artesano, semiartesano, o trabajador especializado u oficial, trabaje para él con su saber, cuando llega el periodo, cuando llega la concentración y el aumento de la productividad de la gran industria, el saber está en la máquina y el trabajador, empobrecido no solamente en términos que podemos decir económicos, sino también intelectuales, subjetivos, es un apéndice de la máquina. Hasta acá estaríamos en la primera parte del Capital. Ahora vamos a la otra que también es importante para entender en qué momento estamos. Pero de la primera nos tiene que dar esto. No hay mercancías especiales y todas las mercancías tienden a caer bajo la esfera del capital, y caer bajo la esfera del capital significa, que hay separación del productor y el dueño de los medios, que se pierde el saber, que se aumentan los mercados, que se estandariza la mercancía y que baja el costo unitario. Ahora, ¿cómo circulan estas mercancías? Porque hasta ahora las tratamos como si estuvieran fijas en una relación entre el productor, el expropiador del producto, y algún lugar que se llama mercado en el que el producto se realiza, es vendido y recupera el dinero invertido con ganancia. En el capitalismo, según la obra de Marx, hay tres lugares para la circulación, o tres sectores. Uno es lo que nosotros solemos ver que los compañeros perciben como muy notorio y muy impactante, pero que sin embargo es un elemento bastante marginal en la estructura del capital. Es lo que Marx llama el rédito o el gasto suntuario o el gasto de los capitalistas en sí mismos. Todo trabajador, por simple contraste, encuentra como lo más notorio del capital que mientras hay que deslomarse para tener algún disfrute, los capitalistas disfrutan mucho. Lo que ahí se nos escapa siempre es que por más que un capitalista disfrute mucho, lo que un individuo, lo que un cuerpo humano puede disfrutar, tiene límites biológicos. El gran problema del capital no es lo que gastan
los burgueses en sí mismos, sino lo que los burgueses hacen con lo que se apropian y no gastan en sí mismos. Pero para el tema que nos interesa, el gasto suntuario, el gasto del capitalista en sí mismo, es muy importante. Es una porción menor, y cada vez más menor, más pequeña, pero es importante. Porque de ahí surgen algunos elementos que van a marcar la esfera artística, la genealogía, la esfera artística en el capitalismo. Por un lado, Marx lo llama la ostentación, y esto viene del surgimiento del capital. Lo podemos ver claramente con la pintura flamenca, la pintura del norte de Europa, que hay un traspaso de las obras artísticas que eran propias de los mecenas religiosos, o sea, de las clases poseedoras para exaltar su gloria, pero sobre todo de la iglesia, a el ámbito privado. Los comerciantes enriquecidos empiezan a pedir retratos. Retratos que son una prueba de su riqueza y de su capacidad económica. Y algunas profesiones también. Por ejemplo, los médicos, es muy importante para los médicos figurar en esos, es muy famoso el de Rembrandt, pero no es el único, en esos retratos colectivos de lecciones de anatomía, donde los rostros eran rostros de personas determinadas, y estar o no estar era como hoy estar o no estar en LinkedIn. Por otro lado, como esto es algo ligado a la ostentación, hay una impronta romántica, no en el sentido de estilo, sino en el sentido de la lógica general, que va a quedar marcando a la esfera artística desde ese momento. La novedad, la genialidad, la exclusividad, la irreproducibilidad de la obra de arte no tiene un origen previo a esto, a este momento en el que tener algo nuevo, algo genial, el producto de un genio, exclusivo, que no sea reproducible significa exclusivo, porque entonces expresa el valor y la capacidad económica de la nueva burguesía. Y la ostentación además tiene un factor económico que podríamos decir que va a emparentar a esta esfera, a ponerla en el límite, podríamos decir, entre lo que está en el consumo personal del burgués y lo que está en la ampliación del capital. Y es lo siguiente, en un sistema en competencia, nadie puede mostrar las cartas. O sea que los negocios hay que hacerlos, en el capitalismo, con tahúres, con jugadores. Yo no puedo pedirle a un burgués que me entregue el acceso a revisar sus libros de cuentas, o por lo menos que me entregue todos. ¿Cómo se hace para poder saber con quién hago negocios? La gran preocupación de un burgués, ¿no? ¿Cómo saber con quién hago negocios? Esto que el presidente lo señala siempre el periodista Pañi, que el presidente uruguayo se señala como el poder difuso, la confianza. Bueno, la confianza es fundamental en el capitalismo, porque se hacen negocios que tengo que tener confianza que van a funcionar. Y la ostentación ocupa ahí un papel importante. Cómo llegar, dónde invitar, con quién, cómo vestirse, todos los elementos que para una cena de negocios o una reunión de negocios ostentan mi capacidad. Algo que además es muy importante para entender los eventos deportivos mundiales. Hay una versión contenidista justamente que supone que los países organizan eventos deportivos para exaltar el nacionalismo. Es raro porque si uno hace el recuento de los eventos deportivos ecuménicos, los países organizadores generalmente no ganan y a veces se comen palizas. Entonces, ¿por qué lo organizan? Porque a ningún país organizador le interesa, por lo menos en los últimos 50 años, cuando estos eventos son realmente importantes en la vida económica mundial, un país no organiza Juegos Olímpicos o mundiales para ganar el mundial y exaltar el nacionalismo. Eso está resuelto desde la primera mitad del siglo XX. Un país organiza un mundial para mostrar que es un
una burguesía solvente. Cuando lo organiza Brasil, uno puede suponer que quiere ganar ese mundial, pero cuando lo organiza Sudáfrica o Qatar, está claro que ese país no puede organizar un mundial para exponer un éxito deportivo nacionalista. Sí expone su capacidad económica y que está en el juego de la ampliación del capital. Y el tercer lugar en el que el dinero circula es como reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, todo el dinero tiene que estar circulando, toda la riqueza en el sistema capitalista, funciona, circula para una de estas tres cosas, o para los gastos de los burgueses, o para la ampliación del capital, como dije recién, a veces hay un lugar un poco claro para definirlo en el presente, si la ostentación funciona como parte de la publicidad y la ampliación del capital, o como un gasto caprichoso y personal, y para la reproducción de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo vista desde el otro lado es ampliación de capital, pero nos interesa mucho que cuando el capitalista le paga al trabajador su salario, no paga lo que produce, si no, no habría plusvalía, no habría explotación, sino que paga la reproducción de la fuerza de trabajo. Bien, acá un momento. Nosotros no vamos a hablar del Estado, porque el Estado no es lo otro de esto, sino su garante. Como aclaraba al comienzo, para los marxistas el Estado garantiza, no solo por la violencia, sino también por la educación, por las intervenciones económicas, el funcionamiento del capitalismo. Si el Estado se ocupa de la salud, es porque no es negocio para la salud privada y la libera de ese peso. Si el Estado se ocupa de la educación, es porque el capital necesita una clase trabajadora formada y le es más económico formarla en masa que formarla bajo su propia responsabilidad económica. El Estado no es lo otro del capital, sino el aceite que lubrica esto que estamos mencionando. Y por otro lado, ¿qué es la reproducción de la fuerza de trabajo? Es lo que se considera normal para que un trabajador de cierto lugar, en cierto momento y de cierta rama, reproduzca su vida, sin poder acumular lo suficiente para crear un capital. Hay en Marx un elemento central para esto que aclara fuertemente que no es la reproducción de la fuerza de trabajo un elemento biológico, no es que la persona quede viva, no sirve. Un trabajador moribundo, pero vivo, no es un trabajador, es un ser vivo. Marx dice que la reproducción de la fuerza de trabajo es la reproducción de la fuerza, es más, la reproducción de la fuerza de trabajo es generacional, tiene que producir al trabajador y a los hijos de los trabajadores para que haya trabajadores más adelante. Y además tiene que reproducir los atributos productivos propios de cada rama. Por lo tanto, no es delirante decir que la reproducción de la fuerza de trabajo de un profesor universitario podría incluir viajes al exterior. Si yo considero que tengo que reproducir una persona lo suficientemente culta para formar a otros intelectuales universitarios con la actualización, etcétera, etcétera. Puede incluir ir al teatro, puede incluir la suscripción o la compra de libros caros o extranjeros, algo que podríamos pensar que no está asociado a la palabra reproducción, como también Marx mencionaba que la cantidad de proteínas, o sea, el tipo de alimentación que constituía la reproducción de la fuerza de trabajo de distintas tareas era distinto porque había quien gastaba mucha más energía muscular que otros. Entonces, la reproducción de la fuerza de trabajo implica toda la esfera de la cultura, que no hay otro lugar donde colocarla, que no sea o el gasto suntuario de los burgueses, o un componente, más lo llama moral, en el sentido no de lo que está bien y lo que está mal, sino de lo que es acostumbrado, el componente moral de la reproducción de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo, que es esto que hace que una persona pueda seguir haciendo lo que estaba haciendo para el patrón, reproduciendo el capital y ampliándolo.
Esto es lo que tienen en común, y por eso el primer renglón, el renglón que está en la primera página del Capital, la mercancía del estómago o la fantasía, no importa. Y esta distinción, que lo hace por una apariencia que parece, una apariencia que se nos presenta muy evidente, cuando empezamos a hilar fino se vuelve un poco más complicado. Antes de seguir, en cuanto hablamos de educación, que el Estado brinda educación, nosotros creemos que la educación que brinda el Estado o que es privada es una tarea distinta del disfrute cultural. Y es más, están en cierto modo opuestas y son consecutivas. Lo que educa a la clase trabajadora son dos elementos que anteceden a la pedagogía y a los contenidos. Uno es la perspectiva de futuro. Nadie estudia si no cree que estudiar sirve para algo. Cuando digo nadie, estoy hablando genéricamente. Y nadie estudia bien y se forma bien si no hay una cierta obligación de recorrer contenidos. Imagínense, estoy diciendo, la educación en este momento está en su declive. La clase trabajadora necesita, y también la burguesía, para formarse, para educarse, saber que esto sirve, no hacemos nada que no tenga un sentido. Y además, la educación, en cierto modo, tiene una cuota de obligación que es ineludible. La cultura artística y la cultura en general está del otro lado. Para decirlo de una manera muy concreta, todos sabemos que para tener una buena educación literaria tendríamos que leer los 800 páginas de Guerra y Paz de Tolstoy, otro millar más de La montaña mágica de Thomas Mann, probablemente los 2 tomos de Los Miserables de Víctor Hugo. Todos sabemos que hay que hacer eso, pero no nos da ganas. Así que elegimos leer los libros que más nos gustan, los autores que nos resultan agradables, profundizar quizá en leer todos los de un autor que nos gusta, sin estar formándonos en la variedad, la complejidad, la totalidad. Y la educación es exactamente lo contrario. Por lo tanto, la cultura, los contenidos de la cultura no educan, necesitan de la cultura, necesitan de la educación, perdón. En el sentido, no puedo yo creer que la cultura pueda sobreponerse a la ausencia de educación. Ahora, ¿qué tienen en común las mercancías comunes y las culturales, la del estómago y la fantasía? Por empezar, que no hay un lugar extra, un lugar exorbitante, por fuera de órbita, para poner la cultura en este sistema que estamos analizando. Tiene que estar en estos lugares. Gasto suntuario, ampliación del capital, reproducción de la fuerza de trabajo. Pero describamos un poco estas mercancías, las mercancías en general. Todas las mercancías, y no solo las de la fantasía, tienen un componente ligado al sentido. Ninguna mercancía es puramente material. En los individuos de una especie cuyo repertorio natural es incompleto y variable, todas las mercancías tienen algún elemento de sentido. Desde las que no lo parecen, hasta las que parecen solo basarse en eso. Sin embargo, todas son materiales. Los que creen que existe el mundo inmaterial, basta un corte de luz para que se den cuenta que no es tan así. Pero los que creen que hay mercancías que son absolutamente materiales, orgánicas, naturales, piensen la experiencia de sustituir, por ejemplo, lo que van a comer esta noche, salvo José, que supongo que ya comió, lo que van a cenar esta noche por
una carga igual de proteínas, carbohidratos y minerales, etcétera, envasados en pastillas. El organismo no cambiaría nada, pero uno se sentiría violentado, afrentado, porque algo falta. Y piensen lo que pasa muy notoriamente con las infusiones. Yo no desayuno con una infusión, sino desayuno con una infusión propia de mi cultura, a la cual no solamente la tomo, sino que la disfruto porque constituye parte, por ejemplo, el mate, de la argentinidad. Entonces, es difícil encontrar una mercancía cuyo funcionamiento esté desprovisto de producir sentido. Obviamente todas son parte de la reproducción del organismo, todas o casi todas. El mate me provee insumos orgánicos, y ahora vamos a ver qué produce la cultura. Exactamente, sería lo que el valor de uso en su amplia indefinición. Es una pregunta que me hace Joaquín por chat. Hay otro elemento que producen las mercancías en el ser humano, y es un elemento que no está presente en Marx, no estaba desarrollado en ese momento, pero todas las mercancías producen una satisfacción corporal parcial. O sea, algo que una parte del cuerpo reclama y que la conciencia no entiende. Esto lo sabe cualquier persona que ha dicho alguna vez la frase: yo quiero dejar de fumar, pero no puedo. Si yo quiero y yo no puedo, significa que una parte de mí me pide algo que mi yo tenía intención opuesta. No, acá no hay ningún forzamiento externo, ni la publicidad, es un conflicto absolutamente interior a cada individuo. El sentido tiene mucha importancia en esto. Si yo no tuviera un sentido en la vida, sea cual sea, aunque sea seguir viviendo, estas satisfacciones corporales me comerían en la inmediatez. Cuando alguien lucha contra sus ganas de seguir tomando vino porque al otro día tiene que ir a trabajar, el sentido del trabajo, del futuro, de la semana que viene, tiene que ponerle un coto al sentido inmediato del placer de tomar vino. Por lo tanto, todas las mercancías, constan de este tríptico complicado, porque no hay otra manera de entender cómo se satisfacen los seres humanos. Esto también le da un amplio terreno a la innovación. Si las mercancías fueran cumplimentar la reproducción biológica de los seres humanos, seríamos hormigas. Siempre comeríamos lo mismo, haríamos el mismo hormiguero, moriríamos de la misma manera. Como ven, ya tenemos un problema. La cultura no puede ser algo que esté ajeno y superior a todo esto. Hay veces que se emparenta el socialismo con la lucha contra la cultura represiva. Una cultura es represiva y es liberadora. Si yo lucho contra la cultura represiva, duro 2 semanas. Me libero y no paro de hacer barbaridades hasta que o me muero o me matan. La condición del sentido es incluir en algún futuro aceptado cierta limitación a lo que la pulsión, las parcialidades me pedirían todo el tiempo. Entonces, ¿cómo distinguimos si todas las mercancías tienen un componente de sentido, una parte de reproducción biológica general y un componente parcial que no puedo dominar, las de la cultura del estómago? No hay un límite preciso.
justamente por eso nosotros pensamos que hay que pensarlas, interrogarlas, incluirlas en el mismo razonamiento con el que analizamos la ausencia de aceite en la canasta familiar o los problemas de la vivienda. Pero hay algunas cosas para tener en cuenta. Uno es, llamamos objetos de la cultura, obras de arte, nosotros llamamos mercancías, porque no hay otra cosa, a las que provienen una cierta institucionalidad. Por ejemplo, cosas que son realmente espantosas, pero que están hechas por alguien que proviene de la formación académica de las bellas artes, nosotros las consideramos obras de arte. Pero no a ciertos platos que tienen quizá muchos de esos elementos y son más ricos, están más logrados. Porque la gastronomía todavía está incluido en una rama industrial o una rama de la reproducción del estómago, obviamente, y las bellas artes de la reproducción de la imaginación. Hay otro elemento. Las mercancías que llamamos artísticas, culturales, tienen una mayor elasticidad precio. Son aquellas a las que renunciamos con más facilidad cuando suben sus precios, más elásticas al precio. En general proceden también de esta genealogía, tiene un parentesco genealógico con esto que había mencionado al comienzo, con el excedente romántico de cuando este aspecto, esta particular rama de la vida social se instaló en el surgimiento del capitalismo. Y hay una que es muy importante para nosotros, porque tiene que ver con todo lo que venimos tratando de debatir, que llamábamos también mercancías culturales, espacio de la cultura, del arte, de los sentimientos, a toda una parte de la vida social, de la vida civilizada, que parecía no subsumible al capital. Por esto la sorpresa, la indignación e inclusive la idea de que hay que dejar el marxismo porque todo ha cambiado, cuando las mercancías que suponíamos no subsumibles son subsumibles. O, dicho de otra manera, cuando lo que creíamos que era un área a la que el capitalismo no iba a llegar, llega. O sea, cuando el proceso de trabajo, de generación de lo que creíamos que ni siquiera podía comerciarse, y no solamente no podía comerciarse, mucho menos reproducirse industrialmente, se hace. Así que hoy estamos con estos problemas. Hay robots de compañía y hay inteligencia artificial. Esto es muy importante en el presente. Hoy está pasando algo, un cataclismo abajo de lo que hacía pensar que la cultura, el arte, podía ser pensado de una manera distinta. Y una fuerza, un vendaval de inclusión en las leyes del capital, lo arrasa y se lo come. Y en lugar de pensar, esto significa que el capitalismo funcionaba tal cual estaba pensado, tal cual se había estructurado, se piensa que es una destructuración de la lógica del capitalismo. Es todo lo contrario. Ahora, un pequeño paseo por la historia, que es, hay un brutal cambio podríamos decir, en el último cuarto de siglo del siglo XX. Es el cambio entre el boom de posguerra y el periodo neoliberal. El boom de posguerra es un periodo en el que se incorporan las colonias a las naciones libres, se incorpora el campesinado, que deja de ser campesinado para ser asalariados rurales o asalariados urbanos, en el que la reconstrucción luego de la destrucción de posguerra genera una expansión sin precedente del capital y que la demanda de mano de obra produce dos cosas fundamentales: un nivel de vida aceptable, no en crisis permanente, y por otro lado,
una necesidad del capital de producir trabajadores en masa educados. Es el periodo que se llama estado de bienestar y es el periodo donde la clase trabajadora sueña con el ascenso social por la vía de la educación y lo logra. Es el periodo en el que no había sucedido antes, no está sucediendo ahora, los intelectuales y la clase trabajadora están enamorados. Hay un libro, después lo voy a mostrar, hay un libro que se llama Los intelectuales y la Comuna de París, que señala muy bien que los intelectuales no eran muy amigos de los trabajadores belicosos en 1870. Y toda la realidad actual nos muestra que los intelectuales no son muy amigos de los trabajadores, inclusive cuando no somos belicosos. Los intelectuales ahora, además, ya no son los de antes, porque el boom de posguerra significó, entre otras cosas, que gran parte del trabajo intelectual pasó de ser un trabajo liberal a ser un trabajo asalariado. Katy Caterinko, la madre de la tecnología ARN con la que se hizo las vacunas del COVID y se hacen las vacunas ahora, trabajó toda su vida como asalariada. O sea, hoy un genio de la tecnología en general puede trabajar casi toda su vida como asalariado, salvo que la pegue con un descubrimiento muy importante y reciba algún tipo de bono o acciones. Puede ser que toda la vida esté en el laboratorio cobrando salario. Pero esta parte de la intelectualidad asalariada, que ha llegado tarde a la subsunción, ha llegado tarde a la proletarización, hoy no es muy amiga del resto de la clase trabajadora, a la que le ha pasado exactamente lo contrario. Ya no hay movilidad social, la productividad ha pegado saltos increíbles, y lo que hace el sistema es expulsar del aparato productivo a una masa de trabajadores que no requieren ser educados porque no hay ningún atributo productivo que sea requerido por el capital. Y la educación en el capitalismo no es una demanda de los trabajadores, aunque lo sea, sino sobre todo una función de la ampliación del capital. Si es necesario, se demanda educación; si no es necesario, no se demanda. A tal punto que el conflicto más importante que tiene Trump con Elon Musk es alrededor de las becas H1B1. Trump quiere echar a todos los que tengan pasaporte extranjero. Elon Musk dice, nosotros necesitamos más ingenieros de los que hay en Estados Unidos. Porque la educación para los capitalistas es un atributo productivo de uno de los elementos de la producción. Entonces, ya no están las clases subalternas con las que podía haber alianza de la clase trabajadora. Ahora lo que hay es una fractura al interior de la clase trabajadora entre una masa inculta, creciente y embrutecida, y una masa mucho más pequeña y decreciente, súper explotada y paranoico de trabajadores hipercalificados. Al contrario de lo que dice muchas veces el mundo de la cultura, el capitalismo no nos quiere brutos, tampoco nos quiere cultos, nos quiere explotables, que es otra cosa. Puede funcionar como Elon Musk, que defiende a los ingenieros, puede funcionar como un estado de bienestar, es más, puede funcionar como funcionó en Argentina el periodo roquista, el mismo periodo en el que se realiza la conquista del desierto. Se crea la ley 1420 de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, o sea, y la ley Laínez de 1902 de creación de escuelas públicas. Bueno, creer que el capital tiene ambiciones por fuera de la ampliación de su capital, como brutos o educados, como más generosos o menos, es una tontería. Al capital no le importa nada que no sea el capital. Por lo tanto, hay una hipercalificación paranoica. Todos los trabajadores calificados del área de la cultura, la ciencia, el arte,
sienten que están en una isla en la que está subiendo la marea y el tamaño de la isla se achica, y además cada vez le piden más y más, y tienen que postergar cosas de su vida para no salir de la isla, y una masa inculta y sin perspectivas de vida, cuya educación no tiene ninguna importancia porque nadie va a requerir esos brazos educados. Esta decreciente importancia de la educación es la que hace que lo que nosotros, y cuando digo nosotros, entiendo todos los que estamos acá, porque nos hemos reunido en una charla que tiene como elemento convocante, aglutinante la cultura, que lo que amamos está amenazado. No está amenazado por una política gubernamental particular, está amenazado por una lógica civilizatoria de un sistema que lo usa cuando lo quiere y ahora no lo necesita, o lo necesita en una medida muy, muy pequeña. Inmensa desde el punto de vista numérico, porque es inmensa la población mundial, 8.000 millones, pero pequeña desde el punto de vista porcentual. Y si la cultura, lo que nosotros queremos, lo que nos hace disfrutar, por eso era muy importante los primeros 4 minutos de esta reunión, la interpretación, la sutileza, la discusión alrededor de cómo construir un relato sobre la Revolución Rusa y compartirlo e inclusive opinar distinto, este mundo que queremos se va muriendo. Asesinado no por gobernantes brutos, sino que los gobernantes brutos son la expresión lógica del desarrollo del capital, de que lo que no se pensaba subsumible lo es. Y ante esto hay dos alternativas que para nosotros son categóricas. Una es que el mundo, la cultura, insista con ser románticamente especial, únicos, portadores de un valor civilizatorio al que el resto de la humanidad embrutecida no le reconoce su valor, y pidan y se expresen y reclamen subsidios. O sea, que tengan una posición particularista, segregada, divisiva del resto de la clase trabajadora. En Argentina esta es la posición más común. El mundo de la cultura reclama que le sigan dando lo que no se le da a ningún otro trabajador. Pero hay otra alternativa, y no casualmente esta alternativa aparece brillantemente, esplendorosamente, en el centro del capitalismo mundial. En Estados Unidos, los trabajadores de la cultura, expresándose como trabajadores, aceptando, no porque lo digan, sino por los hechos, que también estas mercancías son subsumibles en el capital y que van a perder no solo su saber, sino después su trabajo, hacen huelgas. Hay huelgas de científicos, hay huelgas de guionistas de Hollywood, hay huelgas de actores. No hacen marcha reclamando una expectativa, reclamando un compromiso particular, sino defendiendo con el método de la clase trabajadora, el mismo método que usan los que trabajan en los almacenes de Amazon o los obreros industriales de la General Motors, defendiendo los intereses de clase trabajadora, que son los únicos que pueden oponerse a la dinámica del capital, no el contenido de lo que hacen. Es más, los guionistas de Hollywood luchan como guionistas de Hollywood, no como guionistas de películas dramáticas donde el héroe muere en la última escena. Y otro sindicato es el de guionistas de películas tontas. Esto no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que son trabajadores, productores de una mercancía indispensable para la reproducción de la clase trabajadora, pero que puede ser fabricada de manera mucho más productiva, con bajo costo unitario y con mercados ampliados. En esto no nos importa el tipo de mercancía. De hecho, toda mercancía satisface
la necesidad de reproducción de un sector de la clase trabajadora. Los trabajadores del sector elevado, culto, muy educado, reclaman mercancías artísticas interpelantes, lo que nosotros llamaríamos el arte en su función más elevada. Requieren que la mercancía cuestione. Pero los trabajadores más embrutecidos reclaman del mismo sector entretención. Requieren que la mercancía descanse, entretenga, no traiga más problemas de los que tienen, porque tienen problemas pero no viven de ellos. Mientras que los trabajadores cultos, que viven de resolver problemas, disfrutan de los problemas. Así que la oposición entre la mercancía cinematográfica más hollywoodense y la obra de teatro más implicante no es más que el reflejo en el contenido de la estructura social que se está desarrollando. Bien, llegado acá, para nosotros no hay más que una alternativa. O tratar de defender los trabajadores de la cultura, su pequeño coto de casa, levantando los piecitos un poquito cada vez, yendo para atrás, mientras la marea del capitalismo avanza y va dejando menos lugar en la isla de la cultura, para no ser ellos el próximo. O entender este mensaje que la clase obrera en algunos aspectos nos está brindando, que es el problema es el capital. Y la distinción entre producir papas o un coral sinfónico es anecdótica. Bien, tengo una serie de ejemplos de esto que acabo de decir, pero como me excedí largamente en el tiempo y nos interesa tener un espacio para el debate, me callo la boca. Bueno, tirar algún ejemplo, Ricardo, a ver si suscita una intervención. Es una constatación que solo se nos puede escapar porque somos muy miserables y pobres. Cuando uno tiene laburo, se da cuenta, y su laburo en algún momento le va un poquito bien, se da cuenta que la capacidad de consumir su cuerpo puede ser superada rápidamente con la capacidad de comprar. Por ejemplo, yo me di cuenta y me duele que puedo comprar más libros de los que puedo leer. Mi capacidad biológica de leer, la cantidad de tiempo que le puedo dedicar por día, el cansancio mental, el cansancio visual, sobre todo ahora que muchas cosas las puedo bajar gratis, el límite no está en la economía para muchas cosas, sino en la biología. ¿Cuánto puede leer una persona? Lo mismo puedo decir de comer. Cuando uno está muerto de hambre, se imagina paraísos que son grandes montañas de sándwiches de lomo. Pero en un momento que come, eso se agota rápidamente. Para un trabajador, la fantasía se modula y se agranda por la ausencia. Por ejemplo, cuando uno piensa qué haría si fuera un burgués, se imagina descansar. Solo porque no podemos descansar. Siempre tengo que ir a laburar, y a laburar, y a laburar, y a laburar. Pero el descanso aburre al poco tiempo. Obvio, al poco tiempo uno dice, pero yo me paso 15 días de vacaciones y quiero seguir. Claro, porque yo sé que se me acaban. Pero, ¿cuánto tiempo puedo estar en una reposera? El cuerpo pide algo, moverse, correr, hacer alguna actividad. Comer pasa lo mismo. O sea que los gastos, podríamos decir que constituyen la canasta de reproducción biológica humana, se agotan rápidamente. Y luego tengo que inventar cosas. Bueno, los burgueses no inventan cosas, la ponen a producir más guita. Nadie puede gastarse, fíjense la fortuna de Elon Musk, no se la puede gastar el sanguchito de miga. Serían montañas de sanguchito de miga, ¿cuánto puede comer? Entonces el límite biológico también
obliga a la burguesía a que la parte de rédito no puede ser tan grande, aunque utilice para hacer gastos caprichosos. Bueno, hay que hablar. Bien, vamos a ir por partes. Quiero un ejemplo que a mí me llama la atención, no me llama la atención, me parece que sirve para que algo tan compleja como nuestra situación actual, dicho de otra manera, estamos en un momento de gran retroceso de nuestras ideas, justificar que esto requiere una sólida organización, o sea, cuando digo organización no me refiero a estatutos, a eh, compromisos ineludibles, sino a un grupo de personas que con confianza permanece sistemáticamente tratando de construir un programa, porque ese programa tiene que ser consistente, coherente, sistemático, como es el Capital, por eso pudimos desarrollar esta charla, y tiene que estar luchando, librando una guerra contra las expresiones agradables pero pasibles de interpretaciones diversas. Voy a leer un pedacito de Antígona. Y digo, primero, porque no todo el mundo quizá le gusta Antígona. Antígona es una tragedia griega, escrita hace 2500 años. Se basa en este conflicto. Dos hermanos de Antígona tenían que entregarse el poder un año cada uno se niega a cumplir el pacto, el otro se va, se junta con gente de otra ciudad y ataca a la ciudad de Tebas, en donde estaban Antígona y uno de los hermanos. Los dos hermanos se terminan batiendo en las puertas de la ciudad y se matan entre ellos. El tío de Antígona, cuñado de Edipo, recibe el trono y decide castigar al hermano rebelde no enterrándolo, no brindándole las honras fúnebres. Antígona dice, esto no se hace, no importa lo que diga el rey de la ciudad, hay leyes superiores, y aunque amenacen con matar al que le rinda estas honras, yo voy y lo entierro. Lo hace, y acá viene el diálogo cuando Creonte la va a buscar, la encuentra, Antígona no se resiste, y le pregunta, ¿a pesar de ello te atreviste a transgredir estos decretos? Y Antígona dice, no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia. Porque quien como yo viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho de morir? Así, a mí no me supone pesar este destino. Esta obra suele tener mucha fama como la expresión de la resistencia individual ante la razón de Estado. Ahora imagínense que yo la interpreto de otra manera, hago una versión libre de Antígona, y Creonte es un médico que quiere transfundir a un niño que va a morir, pero el niño es testigo de Jehová, y Antígona es testigo de Jehová, y le dice que no va a consentir con que alguna ley hecha por los hombres transgreda las leyes de los dioses, porque para los testigos de Jehová
la no transfusión no es un capricho, sino una ley de los dioses. Y cuando yo cambio artísticamente la característica de los personajes, casi todas las personas que naturalmente estaban emocionadas con la belleza trágica de Antígona, arguyen en defensa de la salud pública y toda una zaraza, que el testigo de Jehová, Antígona, está loca de remate. Por lo tanto, si yo quiero explicar el programa socialista, tengo que tener un programa socialista, porque todas las expresiones interpretables de este no van a ser un mejor vehículo, sino un mal vehículo. Puede ser que me pase lo de Antígona, que alguien lo interprete como que asesino el testigo de Jehová que está dispuesto a que su hijo muera por una locura, la Biblia, frente a la salud pública. Pero la salud pública es una construcción humana que tiene fecha, mientras que lo que el testigo de Jehová defiende, para él, es eterno. ¿Es esto un buen vehículo, el arte? Y estoy hablando de un clásico. O está sometido a las condiciones de la realidad, y entonces lo que va a marcar mi interpretación es mi previo sentido de dónde estoy parado. La fama de Antígona, por lo menos en Argentina, que en un momento fue muy conocida, a pesar de que había gente que jamás había ido al teatro, es porque era una manera de reflejar artísticamente la barbarie de los militares. Antígona era las madres de Plaza de Mayo, Creonte eran los desaparecedores que no entregaban los cuerpos, y ahí todos nos ponemos del lado opuesto. Pero además elegí una tragedia por lo siguiente: la tragedia no es ni uno ni lo otro. La tragedia es que no hay salida, hay elección. Y entonces, ¿cómo yo puedo tener un programa para construir una salida en una forma artística que es exactamente lo contrario? No hay salida, hay elección. Cada elemento artístico puede ser interpretado, en ese está su radicalidad, su razón de ser, y por lo tanto, si puede ser interpretado, puede ser equivocado. ¿Equivocado con respecto a qué? A la intención con la que lo queremos usar. Piensen en la música de protesta del 70. Sí, Claudio, me callo, ¿alguien quiere hablar? Bueno, ya cambiamos el mate por el vinito si vamos a hablar de cultura, ¿no? Hablando de placeres y de cosas. Bueno, nada, como siempre interesante. Me parece que se tocaron muchas aristas que ya venimos charlando, hablando a lo largo de los años. Me parece que una de las centrales respecto a lo que venías contando, Ricardo, es esta cuestión, por un lado, del artista, ¿no? Cosa que también hemos charlado muchas veces, incluso creo que en una charla salió ese tema, que se separa por fuera de la clase muchas veces, no se reconoce trabajador, ¿no? Con lo cual esta idea de que es un ser especial, creo que complejiza mucho el asunto. Y ahí aparece el otro, ¿no? Como soy un ser especial, esto reclama subsidio, reclama lo que no reclama otro laburante. Pero ahí aparece un problema, ¿no? Cómo a través de ese subsidio, a través de esa prebenda, coopto todo, digamos, la esfera artística, cómo hago que replique mi discurso, con lo cual, en líneas generales, me parece que si tenemos expresiones políticas decadentes, tenemos expresiones artísticas decadentes en ese cuadro, ¿no? Si no, yo pienso siempre en Sudor Marica, en la asunción presidencial, ¿no?
Pienso en los cientos de muralistas, y hablo en particular, ¿no?, de la cuestión cultural que me toca, de la cuestión plástica, afines al gobierno, y eran profundamente berretas. Y era muy sencillo, ¿no?, ser parte de todo eso, porque el subsidio, la plata, la teca gubernamental estaba al alcance de la mano, ¿no? Sigue sucediendo. El problema me parece que se reduce al posicionamiento político del artista. Por un lado, tenemos expresiones políticas decadentes, berretas. Bueno, tenemos expresiones culturales y artísticas decadentes y berretas. Esto, ¿no? Esa isla se va achicando cada vez más. Esa isla cada vez es más pequeña, cada vez menos pisándose las cabezas. Entonces, en esa picadora de carne, la producción en líneas generales es muy condicionada. Por otro lado, yo soy convencido que mientras no haya vanguardias políticas, no va a haber vanguardias artísticas ni otras cosas que nos lleven a pensar o elaborar otras cosas o este otro mundo o esta otra forma de ver la realidad. Y cómo entendemos al capital, porque obvio que el capital hace y deshace a su manera, no es bueno ni malo, estamos ahí. El tema es qué hacemos con eso y finalmente, ¿dónde se posiciona el artista, ¿no? ¿Dónde elige construir, ya sea ese programa, ya sea esa organización política? Y es lo que ha aterrado en estos últimos 20 años, porque en general quienes hemos transitado los ámbitos culturales, de debate, todo, hay un horror a posicionarse, ¿no? A decir, mira, yo me paro desde acá, yo quiero esto, mi obra podrá estar más o menos emparentada con esto, pero... Y ahí, bueno, el arte es de una libre interpretación, ¿no? Y se lo separa, se lo disocia de la realidad concreta y objetiva, que es esto que te había enviado la otra vez. La gente del Tucumán Arde hablaba de un sujeto social, de un arte total, donde no se podía separar del rol del laburante y del artista dentro de esa sociedad, ¿no? Hoy parece eso algo horroroso, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Si el artista está por encima de la sociedad, no está por encima, es laburante o docente. Y el capital, el sistema, ha hecho de eso, bueno, no discute talento, discute una mercancía. Entonces, el mundo de las galerías, el mundo del arte necesita 10 tipos. Y necesita la barguita, y necesita todo lo que nosotros sabemos. Bueno, pero la Escuela de Bellas Artes egresan 300. ¿Qué pasan con los 290 restantes? Son docentes. No se discute talento, se discute, y son laburantes, porque van a laburar de docentes. Entonces, a la gran fantochada en la que estamos, creo que tiene que ver con un profundo rechazo al posicionamiento político desde el mundo de las artes, ¿no? Entonces, por ahí era un poco eso que coincido con esta idea, ¿no? Che, soy especial, dame subsidio, dame plata porque soy artista. Y no, es esquivar un poco el problema. Hola, buenas noches. Bien, muchas gracias por participar de esta conversación. Me gustó mucho lo que expresaste, la posición, y coincido en muchas cosas. Por supuesto, en mi búsqueda por respuestas a través de estudiar a Marx, y eso me abre mucho camino, ¿no? Para pensar qué rol tengo. De todas maneras, nunca tuve muchas contradicciones. Yo fui muchos años serigrafista, es decir, que mi aproximación al arte se dio a través de lo artesanal. Y siempre me sentí un trabajador y trabajé muchas veces haciendo cosas inútiles, ¿no? Como son las cosas artísticas, pero aprendí mucho, disfruté y amé mucho este oficio. Ahora estoy alejado porque ya mis años me llevaron a una jubilación, pero no dejaré de trabajar. Ahora, tampoco quiero olvidarme ni quiero perder mi derecho al ocio, porque
muchas de las cosas que hice en mi vida, en arte, ¿no? Están relacionadas con ese ocio, con ese pararse, para soñar, para, qué sé yo, pensar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Como ahora estoy haciendo con ustedes. Y me encantó ese prólogo con la película Red, porque yo la vi hace muchos años y no, nunca más la vi. Y la volví a ver y me emocioné mucho. No solamente por lo que yo era en ese momento, porque también estaba iniciándome en el arte, ¿no? Y esa película me marcó mucho y revivirla me emocionó. Y bueno, como trabajador uno produce aún haciendo cosas inútiles, ¿no? Pero en eso siempre tuve claro, ¿no? De ese arte como entretenimiento o pasatista o como negocio. Eh, Sigo siendo pobre porque nunca me enriquecé y, y bueno, coincido en mucho de lo que has planteado, Ricardo. Agradezco mucho la invitación y de conocerlos, ¿no? Desde Mendoza les hablo. Igualmente. Muchas gracias, Julio. Igualmente, gracias por conectarte. Bueno, y ya que estamos de Chubut, voy a hablar de la pequeña realidad de acá o de la época o una sospecha que tenía mucho antes de conocer el grupo y de una época de mayor militancia o participación dentro de colectivos de acá de la zona. Y es algo que se deriva de lo que estuvo planteando Ricardo y lo que se venía planteando como disparador del grupo. Y es una sospecha que del arte que no puede ocupar el lugar de una resistencia. Por lo general y sobre todo veo que se mantiene una idea de, bueno, organizar festivales como forma de resistir, como forma de agrupación, incluso de gente interesante, con propuestas interesantes y sobre todo, no sé, propuestas de la autogestión y demás, que siempre terminan sometidas a lógicas del capital, como que creo que es lo que se está planteando a partir de lo que decía Ricardo. Y que con eso basta y que con eso, bueno, estamos haciendo una acción que termina, y siempre me pareció que terminaba, incluso participando, como en un acto autocelebratorio, y que se agotaba en esa instancia. Y no se podía ir más allá, no sé si por una cuestión de interés que siempre había, o de, no sé, o necedad política o de lo que fuera. Y que en contacto con gente que sigue participando de esos ambientes y esas propuestas, surgen estas discusiones. Y entonces, bueno, la argumentación es, bueno, a partir de eso nos juntamos con otra gente, que esa gente va a participar en otros actos y demás, y yo no veo que eso suceda. Y ante el planteamiento de mi parte de esta sospecha, bueno, es como, bueno, entonces no querés participar, no te gusta el arte, no te interesa, un posicionamiento retrógrado. Y por el contrario, creo que amo el arte y que incluso como militante político cometo infracciones de artista participando de política, pero que entiendo que eso no es el ámbito en donde debe agotarse lo político y que tampoco genera un espacio para después pasar a lo político. Es un lugar en donde se junta gente interesante con propuestas interesantes que se agota en sí mismo. Y quería aportar esa perspectiva que estaba en toda la exposición de Ricardo y creo que está bastante explícita, pero que no había sido todavía mencionada así como al pasar, porque me parece que sobre todo
progresismo, el peronismo, el panperonismo, el filoperonismo se ha volcado, no solo en los términos que decía Claudio, por ejemplo, el de pedir subsidios y demás, sino también en el reducto de la resistencia, y se lo ha ubicado al arte como un elemento sustancial de la resistencia y un elemento en donde se pueden unir fuerzas para pasar a otra instancia, y creo que justamente por lo que se está comentando, por los elementos que aportó Ricardo, por todo lo que se viene conversando, no es el lugar en donde poder canalizar esas necesidades o esas demandas, si se quiere hablar en otros términos que no sean los nuestros. Pero bueno, hasta ahí quería mencionar ese filón que me parecía que faltaba ahí en la mención. Sí, yo quería aprovechar lo hermoso de la escena que vimos al comienzo de la charla y también el recorrido teórico que hizo Ricardo de separar la necesidad de un programa que sea claro conceptualmente, pueda divulgar con rigor teórico, etc. La diferencia entre eso y el mundo complejo, ambiguo del arte. Quería aprovechar esas dos cosas para hacer con ustedes, compartir, a ver si piensan lo mismo, un poco una confesión, que es que a mí me ocurre eso con la internacional, mismo con la internacional. Es decir, ¿cómo es posible que un himno que me puede conmover profundamente, digo, en tono de confesión, cuando yo lo leo línea por línea, racional o conceptualmente, en mi opinión, hay más de una metáfora desafortunada y algunas frases que no son ciertas? Eso es lo que le quería compartir. Bueno, todo muy interesante, y hay muchísimas aristas por donde abordarlo. Yo concuerdo en el análisis general de que lo cultural y este concepto de la contracultura no puede constituirse en sí como una herramienta, a menos que obviamente se construya realmente como una herramienta, si se decidiera a prescindir de todos los elementos que constituyen al capitalismo. Eso no lo imagino posible. De hecho, en el transcurso del siglo pasado y se ve que lo que hace es reforzar constantemente ese mecanismo. Recién justo me parecía casi que hasta no sé, una coincidencia, justo estaba ahí en Bendita en la tele y decía Catriel y Paco Amoroso. Catriel y Paco Amoroso en el show de Jimmy Fallon. Y abajo, Orgullo Nacional. Y esto creo que lo vemos todo el tiempo. Uno no tiene más que encender la tele, escuchar la radio o consumir cualquier tipo cualquier tipo de comunicación para ver este concepto repetido constantemente. Con Colapinto, qué sé yo, con los jugadores de la selección, con los cantantes, vaya uno a saber con quién. Esto de disfrazar lo que al fin y al cabo, me imagino que para Catriel y para el otro muchacho, se constituye como un éxito económico, de disfrazar ese éxito económico como un éxito cultural. Y en ese éxito cultural, pretender que nos abraza a todos, que estamos todos, que todos debemos sentirnos contentos por eso, debemos integrarnos a una especie de celebración. Y este tipo de cosas que para nosotros no son para nada inocentes, y las entendemos, para otros en verdad se constituye como un logro. Y es paradójico. Recién Nahuel decía esto de que, se me fue exactamente como él lo decía, pero de cuando se integraba esto de que había hechos culturales o qué sé yo, y algunos le decían que como él no se emocionaba de la misma manera, era como que si se quiere quedaba fuera de lugar. Y yo en el presente por ahí tengo también una experiencia bastante similar, pero lo veo por el lado de que a mí el fenómeno cultural como resistencia ya me interpeló. Hubo un momento en mi vida en el que me interpeló. Yo crecí, muy probable, de los primeros libros en mi vida que leí, después del Hobbit, que fue el primer libro que leí en mi vida, que me regaló mi tío,
crecí leyendo a la generación Bigny, crecí leyendo a Kerouac, a Guibert, a todos autores contraculturales que influenciaron luego a la cultura hippie. Crecí escuchando la música punk, con los Sex Pistols, luego posteriormente con los Ramones, con Nirvana, también con la música de hip hop, todo una sucesión de cosas que escondían siempre detrás eso, o que lo escondían detrás. Escondían lo económico detrás, pero iban por delante con el tema de lo contracultural. Era como una sucesión de contracultura, contracultura, contracultura que eventualmente se integraba al negocio. Y yo, esto bueno, en perspectiva, lo entiendo desde el lado que hoy en día tratamos, en su momento era convincente, o fue convincente para mí, durante ese tiempo, pero después posteriormente empezás a encontrar qué es lo que reside detrás, y cuando los propios autores de esta forma de cultura se sinceran, porque, no sé, para los que escuchan Sex Pistols o para los que alguna vez escucharon Sex Pistols conocerán a Johnny Rotten y las opiniones políticas que tiene Johnny Rotten, para los que escuchan los Ramones, también las opiniones políticas que tenía Joey Ramón, las opiniones políticas que tenía Kurt Cobain, todas esas cosas quedaban ocultas. Entonces, por delante era la bandera con el símbolo de la anarquía, y por detrás eran las opiniones políticas, sus posiciones que en muchos casos también iban, esto lo sé por experiencia, yo lo recuerdo bien, yo estuve en el 93 en el recital de Nirvana en Vélez, y después me dio muchísima tristeza que Kurt Cobain se refiriera a los argentinos como animales, por un acto que sí, que fue desagradable, porque les tiraron cosas a la banda que era telonera de Nirvana, era una banda de mujeres, Calamity Jane era. Le tiraron cosas, pero me dolió más que nada por el hecho, cuando fui mayor, de que a Cobain, en definitiva, además de que obviamente obtenía, para él constituía un negocio, él tampoco tenía interés en ser empático con respecto a una sociedad que de última 9 años atrás, 10 años atrás, todavía vivía en dictadura. Ese tipo de cosas es en muchos casos lo que permite, si uno quiere privarse, si uno no quiere llegar al análisis de decir son todos parte de lo mismo por la propia lógica del capital, al menos esas particularidades de tratar de hacer el abordaje del artista, digamos, de forma completa. Es decir, de pararme ante un artista que yo considero que es contracultural, bueno, y darle la vuelta entera. Tratar de entender, si al menos yo no comprendo lo complejo, si al menos no quiero entender todo lo que involucra el desarrollo de lo cultural en el capitalismo, si al menos yo no quiero hacer todo ese esfuerzo, por lo menos tratar de comprender al artista. Tratar de comprender por qué Taylor Swift también se vende como un fenómeno cultural, y después sabés que en sociedad con Ticketek, que es una empresa mundial, obtiene enormes niveles de rentabilidad ya solo por el hecho de lo que son los costos, lo que se llaman costos de servicio y ese tipo de cosas. Entonces, incluso antes de haberme topado con todo el análisis general que es el que desarrolla Ricardo, que lo enriquece porque el manejo de él es muy grande sobre la cuestión. Incluso antes de llegar a este tipo de desarrollos, yo llegué a desarrollos más simples. Simplemente eso, lo que mencioné recién, a tratar de entender la figura del artista como lo que es, como una persona que si quisiera socializar su arte, es decir, la dejo ahí que la consuma el que quiera, no me tienen que pagar nada, yo sigo, no sé, fabricando botellas en mi casa y compongo canciones en mis ratos libres. Eso no ocultaría el hecho de que si no lo rentabiliza a él, lo rentabilizará a alguien. Y es a veces hasta entendible que ellos que lo producen sean también los que lo rentabilizan. El tema es, bueno, si eso nos importa o no. Y a nosotros en concreto sí nos importa, por lo menos como para matizar que por ese lado quizá
que la revolución no va a llegar con Lali, Catriel y vaya uno a saber quién más marchando por delante. Hablo de una revolución de cualquier tipo ya. Así que bueno, ese es mi aporte. Bueno, si no hay nadie, tengo un par de ejemplos más que me quedaron y no me los quiero llevar. Uno es de dialéctica de la ilustración o del iluminismo, de Adorno, de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un grupo de, vamos a llamarlos, presuntos marxistas alemanes que se van durante la Guerra Mundial a Estados Unidos y adaptan el marxismo a la cultura y a la bonanza de posguerra. ¿Cómo lo adaptan? Diciendo, bueno, y esto está también en el Mar del Plata, el ocio represivo de Sebrelli, que ayer compartimos en el grupo de WhatsApp, y la idea esta de que si uno vive bien, debe tener un problema en la cabeza. No que uno debería rebelarse contra un sistema cuando vive mal, sino que la rebelión es un tema intrínseco del ser humano y vivir bien es un problema. O sea, si yo me voy de vacaciones a Mar del Plata, tengo problemas. No que tengo algo a favor, la plata para irme de vacaciones y el derecho a elegir las vacaciones que se me canten, sino, con lo cual esto ha construido una idea de la izquierda anacoreta, sufriente, pobrista, ¿no? Donde primero la pobreza es una elección que luego me conduce a la rebeldía, que es el verdadero sentido de la vida. Esto obviamente hace que la humanidad nos vea como algo que no quiere tener cerca. Entonces, la Escuela de Frankfurt saca estas conclusiones, tratando siempre de escapar a la determinación fundamental de la mercancía, que tomando lo que dijo recién Mariano, ¿no? Y lo de Nahuel, no hay ningún problema con qué hacen los artistas. De hecho, todo lo contrario. El planteo que queremos desarrollar es que los artistas, igual que los médicos, tienen que ser buenos. Y tratar de ser buenos. ¿Qué es ser bueno? Y tiene dos vertientes ser bueno en cualquier cosa. Una es social. Ser bueno en algo es cumplir los requisitos sociales de esa actividad. Y otra es personal. Puede que yo sea todavía más exigente que los requisitos sociales. Pero esto no incide en nada en la revolución. En nada. Incide en cómo me llevo con los demás, pero no en la revolución. Porque la cuestión acá es si se construye una vanguardia que rechace el capitalismo o no. Cuando yo busco alternativas laterales, me pasa esto. Es lo que decían en el boom de posguerra, buscando algo que en la cultura les permitiera hallar una salida que no sea la lucha de clases. Decía, la necesidad que podría acaso escapar al control central es reprimida ya por el control de la conciencia individual. Esto es muy importante, somos todos idiotas y nos manejan. El paso del teléfono a la radio ha separado claramente a las partes. El teléfono liberal dejaba aún al oyente la parte de sujeto. La radio democrática vuelve a todos por igual escuchas para remitirlos autoritariamente a los programas por completo iguales de las diversas estaciones. ¿Se entiende lo que están diciendo? Buscándole una vuelta en cómo nos satisfacemos nuestras necesidades, la clave era que cuando usamos el teléfono, los dos hablan, y cuando escucho la radio, solo escucho y entrego mi calidad de sujeto. ¿Y ahí con el celular? O sea, la radio ha pasado a ser un aditamento menor del celular. En términos de la Escuela de Frankfurt, estamos bárbaros.
En términos de la escuela de Frankfurt, del marxismo cultural, de la idea de que la cultura determina y la conciencia está enajenada, hemos recuperado el lugar de sujetos. ¿Por qué la realidad no responde a esto? Porque el planteo está mal hecho. Inclusive, Julio, no hiciste cosas inútiles. Si trabajaste de eso, a alguien le resultó útil. El juicio sobre qué tan útil es, y volvemos al capital, valor de uso es algo que es útil para alguien. No dice Marx que es útil, pero además me hace ser mejor persona, es útil, pero me cambia la conciencia, es útil. Es una discusión absurda, porque la sociedad funciona y yo tengo que analizar cómo funciona. Lo que se vende en la sociedad es útil para alguien que lo paga. Obvio que mucho más agradable que militar por la construcción de una organización es el que juzga. Aquello está bien, lo otro está mal, aquel artista es un tarado, los otros son... Pero ¿qué relación podemos establecer nosotros teóricamente entre el funcionamiento del capital y el juicio estético? Ninguna. De hecho, hemos usado la palabra artista en términos genéricos para no extender, pero no existe el artista, existen trabajadores de la cultura, del arte, y existen burgueses. Es lo mismo que pasa con el fútbol. Yo no puedo, olvidó sus orígenes. No olvidó sus orígenes, se llenó de plata, abandonó los orígenes, los recuerda, y cada vez que se acuerda que era un muerto de hambre y que ahora tiene 5 millones de dólares en el banco, abraza a toda la familia y dice, qué suerte que zafamos. No se olvidó de nada. Si se olvidara, quizás se confundiría, pero no. Un burgués sabe muy bien, si no fue burgués de nacimiento, lo que ha recorrido y lo lejos que dejó su pasado. Pero no se equivoca. Porque si yo tengo esa millonada, no voy a ir a vivir a la villa solo por mis orígenes. Eso sería ser estúpido. Y estaría muy bien si un millonario va a vivir a la villa, que lo afanen. Por estúpidos, no por burgués. Entonces la cuestión que el capital lo queremos usar para explicar qué cosa, que lo que determina el lugar de nuestra acción es la clase y la dinámica del capital sobre la clase, no el tipo de actividad particular o el tipo de mercancía particular. Este es un invento. Este es un invento. Lo que vale más o lo que vale menos por el valor de uso. Pero bueno, busquen la frase del capital donde me diga que existe esto. Porque existe la afirmación contraria. No importa mercancía del estómago, de la fantasía. Que diga que hay una cuarta fase de circulación del capital que no es ni consumo del capitalista, ni ampliación del capital, ni reproducción de la fuerza de trabajo, sino identidad. Bueno, entonces armaremos una teoría. Lo otro son teorías para explicar el propio lugar, podríamos decir, de defensa propia. Entonces, el artista ha sido separado de los medios en términos generales, trabaja para otros, es un asalariado. Hay una clase a la cual pertenece y toda la solución socialista es una solución de conjunto. Luchar por las reivindicaciones de la clase, que no son el contenido. La reivindicación de la clase es, y la inmediata, trabajo y salario, y la única que puede dar salida a esto, en una sociedad que cada vez hace trabajar a menos personas, es cambiar lo que ordena la vida social. ¿Qué hace cada uno? No es un tema político. Darle contenido, darle entidad a los contenidos, es comerse el amague, como diría Goicoechea. Es creer que lo importante está ahí. Y no es importante. De hecho, tomándolo de Tucumán Arde no se va a repetir porque el mundo del 70 murió. Y como no pueden repetirse experiencias sociales sin la sociedad en la que se dieron, es absurdo pelear por eso. Plena ocupación, no hay. Ataque a la plena ocupación, no hay, ya fue arrasada la plena ocupación. Organización gremial de la mayoría de la clase trabajadora, no hay.
expectativa de los trabajadores en que la educación les va a dar una mejor vida futura. No hay. Interés de la clase burguesa en disciplinar orgánicamente a la clase trabajadora para poder emplearla. No hay. No van a pasar los 70 de vuelta. Tampoco el 17. País con una minoría de obreros asalariados y una mayoría de campesinos autosustentables que piden, reclaman y quieren una medida antisocialista que es propiedad privada de la tierra. Revolución hecha en base a un programa que es vamos a darle propiedad privada. Revolución socialista que dice nuestra primera medida es una entrega masiva de propiedad privada de la tierra. No hay. Ya está. Ya hay propiedad privada de la tierra. Ya hay ciudadanía. Entonces, pensemos en el presente. Idea de que hay una esfera artística, cultural, que no es subsumible al capital y que eso no jamás el capital va a poder tomar, utilizar y hacer rentable los sentimientos, el conocimiento, la inventiva y la creación. Bien, agárrate, Catalina, porque viene la inteligencia artificial. ¿Qué hacen los viejos en Estados Unidos que están solos? Conversan con una máquina. ¿Era pensable hace 40 años? No, pero no podemos seguir pensando como hace 40 años solo porque no pensábamos así. Generalmente cuando criticamos al trotskismo, criticamos que su programa está escrito en 1938. O sea, es difícil hacer una revolución en el presente, por lo menos militar activamente, si el programa está escrito antes que haya antibióticos. La gente se moría porque se pinchaba un dedo. Entonces, ¿el Capital es un libro obsoleto? No, al revés. El Capital nos explica precisamente que si no le hubiéramos metido ideas que no concuerdan, por eso lo de sistémico, lo de coherente, lo de consistente, si no hubiéramos metido ideas que no concuerdan con la lógica del capitalismo, estaríamos bien armados para el presente. Y no discutiríamos el contenido, sino el funcionamiento, porque todo el Capital es un libro de funcionamientos, no de contenidos. Todo cambia en el Capital cuando las cosas se mueven de un lugar a otro, no por lo que significan, que casi no habla de lo que significan. Los chistes que hacemos siempre en el grupo, las varas de lienzo. No importa, podemos hacer un curso en el año 2025 usando ejemplos que no tienen ninguna validez en el presente porque el funcionamiento es válido y los ejemplos anecdóticos. Y un detalle muy, muy importante que lo nombró Julio, el derecho al ocio. Claro, el derecho al ocio es algo que sistemáticamente va siendo atacado por el capitalismo, pero no es un derecho individual. El derecho al ocio, no el derecho al descanso, ¿no? Recuerden que 8 horas, descanso, trabajo y ocio no es reposición de la energía, ocio es disfrutar. Pero si una parte no tiene trabajo y esa parte crece, y si otra parte que tiene trabajo tiene que trabajar 18 horas porque si no se cae. Esta semana salió una nota en el New York Times que decía que la generación ZX se sentía como, se habían dedicado a las actividades creativas y ahora estaban siendo desplazados. Entonces se sienten como los fabricantes de candelabro cuando llegó la luz eléctrica. Esta es la situación del trabajador de la cultura. Es un fabricante de candelabro cuando llega la luz eléctrica. Entonces el ocio no puede desarrollarse más que como alternativa individual bajo estas condiciones, porque el ocio no es trabajar un poco menos. Eso es descansar. El ocio es algo que en mínima medida esperamos, ojalá, hayamos hecho en este rato. Es juntarnos con otras personas, algunas que queremos, otras que recién conocemos, hablar de cosas interesantes, que nos hagan pensar, que nos sorprendan, que nos dejen alguna cosa para desconfiar y seguir investigando. Eso es ocio.
Estar tirado en la cama, no. Y este ocio, no. Estar un rato sin hacer nada, no puede más que decrecer en el capitalismo. El tipo que no tiene laburo no tiene ocio, tiene desesperación. Y el tipo que tiene mucho laburo no tiene ocio, tiene miedo. El ocio es otra cosa. Nosotros lo reivindicamos. Tanto lo reivindicamos que no nos vamos a poner a criticar, a juzgar qué hace cada uno, y sobre todo en el mundo de la cultura, con su ocio. Y ni siquiera qué hace con su trabajo. Porque el artista que trabaja en su rama hace lo que puede. Y no, Julio, no es una cosa inútil, es lo que se puede hacer en una sociedad. Lo otro es, ¿qué hago ahora con el tiempo libre? Y para mí es una opinión muy personal, la forma más interesante del ocio es militar. Porque cuando milito me veo obligado a pensar, a responder a cosas que no tienen respuesta previa, y algo más importante, como yo no me considero un libre pensador, sino un militante, tengo que tratar de que esto que pienso se confronte con otras personas, a ver si estoy equivocado, a ver si logramos algún acuerdo, y a ver si logramos que otro más se acerque. Es muy desafiante. Muy desafiante. Y por desafiante es interesante. Y recurre a lo más específico del ser humano, a hacer cosas variadas. Ahora, el contenido de las otras actividades que hacemos sería un desperdicio de energía ponernos a juzgar eso. Y un lugar que no nos corresponde. El contenido de los programas políticos sí. Sí, ahí no podemos ceder. Sí, Claudio. Sí, breve, ya estamos en horario. No, respecto al Tucumán Arte, yo lo puse como ejemplo no para decir de copiar y pegar, porque es obvio que no estamos en la década del 70. Lo puse como ejemplo porque me parece que aún es válido la idea de poner al artista en un contexto social concreto. Precisamente es eso, no copiar y pegar, nunca dije eso, sino esto. Cómo el artista hay que ponerlo en un contexto, y me parece que ellos lo hicieron y me parece que es interesante ese concepto, pero no, es obvio que no volvemos a la década del 70, estamos en otro punto. Así que eso, Ricardo. Nada más, una cosa cortita. Yo cuando hablo de cosas inútiles hago un chiste, porque me tomo el pelo a mí mismo. No es que considero que la cosa no tenga utilidad ni valor, ¿no? Sino como que no tiene utilidad práctica, ¿no? Porque también hago las cosas artesanales, hago carteras, hago cosas las cuales incluso yo uso, como para llevar la plata, bueno, o las llaves, ¿no? Es simplemente un chiste. Me encantó participar y agradezco la invitación. Muy bien, compañeras, compañeros, muchas gracias por el compromiso, la paciencia, estar ahí atentos a esta actividad tan extraña en estos tiempos, ¿no? Tratar de pensar el arte y la cultura desde el punto de vista de la producción cultural y la producción artística. Adiós. Un abrazo. Adiós.